Perfecto, ahora sí vamos rápidamente ya a darle nuevamente la bienvenida. Es el doctor Fernando Cajiao Morante de la empresa Quiromedic. Doctor, muy buenas tardes. Hemos tenido algunos pequeños problemas, pero veo que ya está todo solucionado. Así que vamos a ir desde un comienzo con la entrevista y nuevamente cuéntenos cuánto tiempo tiene Quiromedic, cómo fue su inicio. Bien, Quiromedic es una empresa profesionales de la columna y de la rehabilitación. Tiene poco más de 25 años en Miraflores y los servicios que ofrece son de quiropráctica, tracciones de cuello de columna y agentes físicos como el ultrasonido, el láser, la estimulación eléctrica, que se complementan con ejercicios terapéuticos para tratar las diversas dolencias músculo-esqueléticas, articulares, con el fin de evitar una cirugía o complementarla si ésta se ha realizado. Correcto. En este caso, doctor, ¿usted es doctor quiropráctico o es fisioterapeuta? Bien, yo soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Para eso hay que ser médico general y también tengo estudios de fisioterapia. El Correcto. quiropráctico es un doctor que trabaja acá, es el doctor Daniel Molalengue, con muchos años trabajando. Él se encarga de la parte de manipulación de la columna a través de la quiropráctica, tratando de alinear el cuello y la columna. Perfecto. Doctor, bueno, ya me habló un poquito de las especialidades con las que están contando. Cuéntenos cómo están trabajando actualmente, porque hay un antes pandemia y durante la pandemia. Cuéntenos cómo es el trabajo actualmente. Bien, desde que las autoridades sanitarias permitieron la apertura en el mes de julio pasado de locales de salud para brindar atención al público de manera presencial, tuvimos que cumplir todos los requisitos de ley y las inspecciones respectivas. Actualmente tenemos el protocolo propio, todo el personal se encuentra vacunado y las personas que acuden acá también registran su certificado de vacunación, guardando Correcto. también la distancia social y la desinfección con alcohol, ¿no? Las medidas generales. Los protocolos. Doctor, entonces es obligatorio que para poder atendernos en Quiromedic tener el carnet de vacunación. Bien, sí, por supuesto. Correcto. Lo que pasa es que se ha hablado mucho de este tema, ¿no? De que si tendría que hacerse obligatorio, no, en algunos sitios sí obligan, en otros no, ¿no? Incluso en otros países también se está hablando sobre este tema, puesto que hay personas que están en contra del tema de la vacunación. Ya sabemos, pues, que quizás, bueno, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Es por eso la pregunta de que si era obligatorio. Y dígame, doctor, si en caso alguna persona presente su carnet de vacunación, pero de repente se sienta con síntomas, porque ahora estamos viendo que a pesar que estamos vacunados, igual estamos latentes a contagiarnos, y sobre todo en este mes que ha habido mucho de este tema, ¿no? Bueno, afortunadamente en Quiromedic no hemos reportado ningún caso de sintomático. Eso está bien, doctor, porque actualmente está pasando mucho en varias empresas, en varias personas, ¿no?, que se están contagiando por este tema del Omicron. Doctor, cuéntanos a nosotros ahora cuáles son los servicios más recurridos. Bien, el principal es el de diagnóstico a través de los rayos X. Llegamos a una presunción diagnóstica, nos acercamos mucho al estudio de la columna. Si es necesario, se piden
otros estudios, pero Quiromedic trabaja inicialmente con rayos X como promoción y prevención. En base a esos estudios iniciales se puede pedir otros que complementen para hacer un diagnóstico más cercano. También contamos con ecografía para estudiar las partes blandas de los tejidos que rodean a las articulaciones. Entonces, nuestros principales servicios consultados son el de diagnóstico. Posteriormente se indica un plan de trabajo. Muchas personas acceden a los servicios de Quiromedic, hay otras que recurren posteriormente a otros centros más especializados, son derivados por nosotros y actuamos de esa manera con un fluxograma. Si podemos ayudarlo en Quiromedic, lo vamos a hacer. Si nosotros no depende de nosotros, le vamos a dar todas las orientaciones para que recurra a la persona o especialidad más recomendada. Correcto. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el problema que Quiromedic en todo caso no podría solucionar, que lo tendría que derivar? En caso de operaciones, por ejemplo. Sí, por ejemplo, una dislocación de vértebra que sobrepase los límites anatómicos. Eso se puede expresar a través de, por ejemplo, algunos tipos de hernia. No todas las hernias comprimen los nervios, hay otras que comprimen el canal medular, que son más peligrosas, y esas, bueno, como principal recomendación es no operar, sino intentar al menos un tratamiento de rehabilitación, porque estos realmente ayudan muchísimo, y ya cuando uno no tiene el dolor, puede pensárselo mejor si es que desea que le abran la columna o el cuello. Claro, perfecto. Doctor, actualmente pues estamos, el peruano en general no tiene una buena postura, ¿no? Y los problemas, me imagino, más comunes, bueno, tienen que ver mucho con la cabeza, con la columna. Fuera de ello, estamos haciendo mucho el teletrabajo, en la cual estamos sentados, a veces no tenemos sillas apropiadas también. ¿Cada cuánto tiempo llegan personas con este tipo de problema? Bueno, acá vienen cuando ya les está doliendo. La recomendación sería hacer un chequeo postural complementado con los rayos X. Los rayos X descubren una serie de condiciones que a simple vista no se pueden detectar o que se podrían minimizar. Entonces, un buen estudio de postura complementado con rayos X puede ser el primer estudio para descartar. Bien, lo ideal es venir al quiropráctico cuando no duele, ¿correcto? Es venir 1-2 veces al año para recibir recomendaciones, cuidado postural, cuidado de la columna, ergonomía. Cuando uno viene con dolor ya es más difícil, porque ahí ya necesitamos de, por ejemplo, hielo o quizás calor o la aplicación de rayo láser, ultrasonido, distintos tratamientos que pueden ayudar en el dolor y la inflamación, y después proceder a un alineamiento en el caso de la columna. O también vemos fracturas o enfermedades crónicas como artritis, artrosis, en las cuales hemos avanzado mucho con los modernos tratamientos de lubricación de articulaciones con ácido hialurónico o tratamientos con plasma ozonizado, y en algunos casos, cuando hay mucha inflamación, se utilizan corticoides. Todos esos servicios brindamos para una total rehabilitación y para volver a la vida de actividad normal que uno tiene, sea deportista, sea una persona que se ha lesionado
vemos diversas condiciones, ¿no? Atendemos todo tipo de especialidades médicas, sobre todo neurología, traumatología y enfermedades reumáticas. Pero también vemos niños, vemos el pie plano, indicamos plantillas, dispositivos ortopédicos, fajas, fajas laborales, indicamos collarines. La rehabilitación es integral y cubrimos todos los espectros de la vida, desde recién nacidos hasta adultos, adultos mayores. Perfecto. Toda Doctor, entonces, condición médica es susceptible a ser rehabilitada y los especialistas de otros campos lo saben, por eso nos confían cada vez más a sus pacientes. claro, es que en realidad el tema de lo que son huesos, de la columna, cuando uno se aqueja de un pequeño dolor en la columna, ya es como que todo el cuerpo totalmente se desbalancea, ¿no? No se puede vivir con un fastidio en la columna, pero siempre, como usted lo ha mencionado, es bueno el tema de la prevención, cosa que normalmente no se suele hacer, ¿no? No se suele hacer, como usted dice, siempre llegan cuando ya tienen algún dolor, ¿no? Que si se pudiera prevenir, no estarían pues adoloridos, ¿no? Porque al final es un fastidio y a veces pasa muchos días con dolor para que recién una persona se anime a ir a un especialista, y esto pasa en general, ¿no? En todas las especialidades médicas que pueden suceder. Doctor, cuando empezamos quiromédica, entonces lo primero que hacemos es ingresar entre comillas a medicina general, y de ahí nos van derivando. Correcto, cuando viene a Quiromedic va a ser atendido por un doctor. Todos somos especialistas, tenemos una o dos especialidades y abrimos una historia médica. Posteriormente, según el relato de nuestros pacientes, pedimos los exámenes que pueden ser rayos X complementados con ecografía. Después se hace el estudio postural, en el caso de que sea la columna, o se ve el tema articular en caso ya se requiera un tratamiento no quiropráctico para una articulación. En el caso del cuello, después de los rayos X se le hace un reporte por el quiropráctico y se le hace el primer tratamiento de ajuste que intenta alinear la columna para mejorar los síntomas. Posteriormente a eso sube con el médico, usualmente el médico traumatólogo, rehabilitador o especialista en imágenes, y se le da una segunda opinión, ¿no? Respecto de cómo, por ejemplo, la traumatología, la medicina física lo puede ayudar o complementar un tratamiento en caso de cuello o columna. Y finaliza ese día en una terapia. Entonces, en muy poco tiempo, las personas que nos visitan son atendidas por un médico, se toman las radiografías rapidísimo, se le hace el reporte en un tiempo prudente y se le hace sus ajustes quiroprácticos. Posteriormente nos explayamos un poquito más en detalle de las radiografías y cómo las terapias podrían complementar el tratamiento de cuello o columna. Correcto. Si una Doctor, acá me persona ha sido una... operada de otra parte que no sea la columna, el fluxograma cambia un poco y ya pasa directamente al médico traumatólogo rehabilitador para indicar un tipo de terapia en caso, por ejemplo, artrosis de rodilla, en cuyo caso las terapias se complementan con lo que es el plasma, el ozono y el ácido hialurónico, que son los tratamientos más novedosos que hay
hasta el momento. En caso de contracturas severas se puede hacer uso de la toxina botulínica para lograr relajar los músculos. Correcto. Doctor, acá me llega una pregunta y es que, bueno, y esta no me la ha hecho solamente una sola persona, me la han hecho 3 personas. Me preguntan sobre el tema de los tratamientos. Muchos cuando han ido pues a un quiropráctico o al fisioterapeuta y les mandan tratamientos, por ejemplo, a veces les hacen hasta 10 a 15 sesiones, pero a veces las personas en la sesión número 5 ya se sienten bien. La pregunta es, ¿por qué mandan más rehabilitaciones si quizás con la mitad de eso se pueden mejorar? Bien, usualmente se indican 10 sesiones de tratamiento, eso es lo usual. En muchos centros se hacen 15 sesiones de tratamiento y después se hace una evaluación. Todos los centros médicos trabajan con sesiones y reevaluación. Muchas veces no se puede solucionar en 10 sesiones un problema, a veces en 20 no, y hay lesiones que con 30, 40 o 50 definitivamente no van a solucionarle el dolor o el problema. Por eso lo mejor es partir de un buen diagnóstico y de una experiencia de 25 años en tratamientos de personas con las mismas dolencias, pero aventurarnos a asegurar una cura definitiva en un lapso determinado, no creo que nadie esté en capacidad de hacerlo. Las reevaluaciones constantes, los reajustes en las terapias o los complementos con medicinas o variando las terapias brindan mejores resultados. ¿Y qué pasa, doctor, con esas personas? No perder al paciente también, porque existe mucho abandono de tratamientos también. El mayor limitante quizás para una persona sea el tema económico. Las sesiones pueden ser costosas en muchos casos, pueden ser muy tediosas también de realizar, en algunos casos de que hay que viajar lejos, ¿no? Hay que interrumpir las jornadas laborales. Entonces hay mucha deserción y también porque no se le habla claro al paciente desde el primer momento de cómo es que se lo puede ayudar. El éxito de un tratamiento depende muchísimo de esa comunicación que se encuentre entre el paciente, el rehabilitador, el fisioterapeuta, su quiropráctico, ¿no? La empatía que tenga la gente de vernos, ¿no? Hay gente que podemos no caerles del todo bien, hay gente que viene también con su idiosincrasia, vienen predispuestos, vienen molestos, adoloridos, pero es parte pues de nuestro entrenamiento también saber canalizar esas emociones. Claro, claro. Doctor, ¿y qué pasa con esas personas que no terminan las terapias? Por los mismos que usted ha mencionado, a veces por el tema económico, otros porque de repente ya se sienten mejor y prefieren ya no terminar con las terapias. ¿Qué sucede luego de esa persona que no ha terminado como debe de ser sus terapias? Bien, el organismo es una máquina maravillosa que tiene mecanismos de reparación y curación propios. La principal causa de consulta, que puede ser el lumbago, que origina tanta deserción en el trabajo y cuantiosas pérdidas a las empresas, en muchos casos con el reposo y espontáneamente mejora. Entonces, muchos abandonan porque el propio organismo ayuda, ¿no? Mejoran mucho ese factor que estaba molestando, algunas recomendaciones generales que se les dan acá. No siempre todo termina en un tratamiento, ¿no? A veces es una pauta postural. Fíjense, por ejemplo, los niños de 12 años
para abajo no pueden recibir las máquinas que nosotros usamos, que son los agentes físicos, los ultrasonidos, la estimulación eléctrica, los rayos láser, porque como están en crecimiento sería una contraindicación. Pero son niños que, por ejemplo, tienen la espalda muy desviada y con simples ejercicios de tonificación muscular y postura van bien. Entonces, cada paciente es cada paciente. También estamos en condiciones de si el dolor crónico, porque cuando uno no trata el dolor en aguda, el dolor cronifica y también dispara mecanismos poco conocidos o que están en estudio, donde ya aparecen dolores raros, difusos, como la fibromialgia. Por ejemplo, que un día duele el cuello, la pierna, luego rota a la espalda, se baja al codo. Dolores que suelen estar asociados por ejemplo, a estrés, ¿no? Pero que cuando estudiamos el cuello o la columna vemos de que ahí había un problema único de postura o de cuello, con lo cual ya cartamos el diagnóstico de fibromialgia y, bueno, podemos hacer uso de medicamentos que se usan actualmente, llámese morfina, llámese, por ejemplo, pregabalina, gabapentina, que ya son medicamentos para el tratamiento de los nervios o neuropatías. Muchas veces también hacemos uso de prescripciones de fármacos que necesitan una receta especial por el Ministerio de Salud para dolores crónicos de personas adultas, o también hay parches que necesitan una prescripción también o una receta especial. También en casos de dolores muy difíciles contamos con profesionales especializados en dolor, que son los médicos anestesistas. Los médicos anestesistas han desarrollado la carrera del dolor, se puede consultar también con ellos, que son amigos de la casa, y orientarnos para ya tratar dolores muy difíciles y, ¿por qué no, los dolores antes de partir, ¿no? Cuando uno muere, está en mucho sufrimiento. Correcto. Doctor, una última pregunta para ya terminar la entrevista es, ¿ustedes también hacen tratamiento post-COVID? Correcto. El COVID deja secuelas muy variadas. Deja secuelas, por ejemplo, en la voz, deja secuelas de tipo dolores con electricidad o adormecimientos, y deja fatiga y en muchos casos lesiones con plejías o parecias. Ese tratamiento es un tratamiento multidisciplinario, no lo estamos haciendo en Quiromedic. Correcto. Sí, es verdad. Algunas personas les están dejando secuelas. Es más, ahora se está viendo incluso hasta secuelas cardíacas, ¿no? En algunos deportistas. Pero bueno. Entonces, doctor, Quiromedic, ¿dónde está ubicado exactamente para poder anotarlo? Estratégicamente en el distrito de Miraflores, en la avenida Pardo 1101. Perfecto, sí, justo acá tengo la dirección. Una referencia en la Embajada de Brasil, por ejemplo, ¿no? Embajada de Brasil, entonces, como referencia está en la avenida José Pardo 1101 Miraflores, justo está apareciendo también en pantalla, y al igual que los números telefónicos también para algún contacto, y también aparece las redes sociales, que también las voy a brindar, que es www.quiromedic.com. Los teléfonos, como ya lo dije, es el 0144-465-53, 444-5347 y al 994-611-017, y por supuesto las redes sociales, Facebook Quiromedic y en Instagram como
Quiro Medic, Quiro Salud. Doctor, ¿la atención es netamente por citas? Sí, por citas. Perfecto, entonces tienen que comunicarse ese número y que puedan sacar su cita. Más o menos, ¿cuánto es el periodo de espera? De la cita es breve, pero el fin de la cita es brindarle confort, cumplir con el protocolo, pero una vez en el local, digamos que en 1 hora puede hacer el chequeo de su columna, su primer ajuste y su primera terapia, con lo cual vuelve al hogar más aliviado. Correcto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Bendiciones. Muy bien, ahí estábamos con el doctor Fernando Cajigao Morante de la empresa Quiro Medic. Ya sabes, todo previa cita. Ya les di los números, la dirección, Avenida José Pardo, 1101 Miraflores, ya sabes, al frente de la Embajada de Brasil, si no me equivoco, dijeron, ¿no? Así que bueno, así que ya saben, ya ahí están atendiendo diversas especialidades, menos, ojo, lo que es post-COVID. Eso no lo están atendiendo, pero pueden derivarte y sobre todo es la prevención, que es importante, sobre todo si sabemos que estamos muchas horas sentados y que todavía no nos duele la columna, pero evitemos que eso suceda. Como yendo a un especialista a la prevención. Y ya sabes que una muy buena opción es la empresa Quiro Medic. Me voy, me despido. Conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa Peruanos Emprendedores. Que tengan